soy, Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. El pasaje evangélico que hoy se nos regala está cargado de enseñanzas. Como siempre, la palabra de Dios es vida, viene a iluminar nuestra historia. Dios nos quiere para Él y nos quiere santos. Por eso quisiera enumerar algunos aspectos que el Santo Evangelio hoy nos regala. Primero encontramos a Jesús, que siente hambre y se acerca a una higuera con hojas. No encontró higos, pues no era tiempo de higos, claramente lo dice el evangelista San Marcos. Sin embargo, allí tenemos una enseñanza. Dios siempre nos quiere produciendo frutos. Dios quiere que nosotros permanentemente estemos produciendo frutos. Y esto hay que tenerlo claro. Nosotros recibimos muchas bendiciones de parte de Dios. Él siempre está actuando en nuestras vidas.
Y para nosotros poder producir fruto y que éste sea abundante, recordemos lo que Jesús nos ha dicho. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí producirá mucho fruto. Por tanto, lo primero que quisiera revisáramos a la luz de este Evangelio es cómo estamos nosotros produciendo frutos. ¿Qué fruto estamos produciendo en cada encuentro con el Señor, en nuestra oración, en cada encuentro con nuestros prójimos, donde también tenemos la oportunidad de aprendizaje? Entonces recordemos, 1. Dios quiere que produzcamos fruto permanente y que éste sea abundante. Segundo, Jesús entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Y dijo, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El celo de la casa, el celo del templo que Jesús nos muestra allí. Y es un punto también para nosotros reflexionar. Cuando nos acercamos a los templos para la oración, para el encuentro con el Señor, para nuestra vida de fe comunitaria, pensemos cómo es nuestro comportamiento. A veces en las iglesias, en los templos, eso parece un mercado también. Gente hablando unos con otros, gente hablando por celular, celulares que repican por todos lados, gente comiendo chicle, en fin. Y se nos olvida que la casa de Dios es para la oración. ¿Cuántas veces se entra al templo y se habla con todo el mundo menos con el Señor? Entonces vamos a reflexionar también y a revisar cómo es nuestro comportamiento cuando visitamos el templo. ¿Vamos realmente a la oración, al encuentro con el Señor? ¿O consideramos que es un sitio en donde vamos para estar más relajados? Esto es bueno preguntárselo y tomarlo muy en serio. Tercero, encontramos que Jesús le dice a los discípulos que es necesario tener fe en Dios y que cuando se tiene fe en Él, se pueden hasta mover montes. Dice, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. La fe mueve montañas. La fe mueve árboles. No les digo que se paren ahora en una plaza y digan, bueno, este árbol no lo quiero aquí, lo quiero en otro sitio. Y entonces el árbol se va a correr. No. Pensemos en esas montañas, en esas selvas que muchas veces construimos en nuestras vidas y que no nos dejan mirar con claridad. Esas selvas, esas montañas son los problemas, es el pecado, es todo aquello que perturba nuestro encuentro con Dios y nuestro encuentro con el prójimo. A esos montes, a esas selvas a las que nosotros podemos decirle, quítate de aquí y arrójate lejos. Y lo vamos a poder sacar, siempre y cuando mantengamos nuestra fe en Dios. Porque es una obra de Dios el limpiar también nuestro corazón, cuando nosotros lo permitimos. Y luego encontramos que Jesús nos dice que es necesario orar. Y dice, cualquier cosa que piden en la oración, crean ustedes que la han concedido y la obtendrán. Una oración confiada, saber que de Dios viene todo. Y cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos bendice. Él nos bendice. Claro está, tenemos que pedirle a Dios y tenemos nosotros que buscar esa bendición. Porque muchas veces hay personas que le piden a Dios todos los días e insisten en su oración, pero no salen a buscar la bendición. Por ejemplo, bueno, Señor, ayúdame a conseguir un trabajo, yo quiero tener un trabajo, estoy desempleado, y entonces se quedan solo pidiéndole a Dios, pero nunca van a llevar un currículo o a tocar una puerta para ver si allí hay alguna necesidad de empleo y usted está dispuesto a eso. Vamos a pedir, Dios nos va a conceder lo que pedamos,
Si nosotros seguro lo pedimos, pero también tenemos que buscar esa bendición de Dios. Y hay un detalle bastante bonito en este Evangelio, ya al final. Y Jesús nos dice, cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros. Es decir, la oración de sanación. Cuando nosotros nos presentemos ante Dios, es necesario presentarnos libres, sin ataduras, sin malos sentimientos. Por eso la oración es un momento bonito para pedir perdón a Dios y para perdonar también a nuestros prójimos. No nos presentemos a la oración con un corazón lleno de malos sentimientos. Dios nos perdona, pero Jesús nos dice que ese perdón de Dios va proyectado desde el perdón que nosotros damos también a los demás. Dice, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Es decir, el perdón que yo doy a mi prójimo, a quien me ha ofendido o de quien me he sentido ofendido, ese mismo perdón Dios me lo va a conceder de esa misma manera. Y aquí es bueno preguntarse si cuando yo le pido perdón a Dios, siento la grandeza de su amor en el perdón, revisando cómo estoy perdonando a los demás, si tengo algo contra alguien, ¿sí? Por tanto, en este día pidamos a Dios nos conceda la gracia de un discernimiento a la luz de esta palabra que se nos regala, bastante rica, con bastantes puntos para la reflexión. Que Dios nos bendiga.